de las D. Vimos el principio de superposición y aquí hay unos corolarios muy importantes. Bueno, de hecho, yo creo que hay que retomar nuevamente este teorema de superposición, el principio de superposición. Dice, sean Y1, Y2 hasta YK soluciones de la ecuación homogénea de enésimo orden en el intervalo I, entonces la combinación lineal formada por la suma de múltiplos escalares de esas soluciones de la ecuación homogénea, ¿verdad? Acuérdense que esto es una combinación lineal. Una combinación lineal es una suma de múltiplos escalares de los elementos de un conjunto de entidades matemáticas, las cuales se están representando como una combinación lineal. Entonces, lo que nos está diciendo este teorema es que si yo tengo K soluciones de una ecuación homogénea, obviamente diferencial homogénea, entonces la combinación lineal de ellas también va a ser solución de esa ecuación diferencial. ¿Sí? Eso es lo que nos dice este teorema. Es muy importante, ahorita lo vamos a profundizar más. Luego viene este acá abajo, que es un corolario. Yo les he estado comentando a los otros grupos si en realidad han visto el material que les he compartido. Porque por ahí creo que compartí, sí, también fue con ustedes, un documento al principio del semestre donde viene explicado lo que es un corolario, lo que es un teorema, lo que es un axioma, lo que es todo esto, lo que es un postulado. Yo no sé si lo vieron o no lo vieron. A ver, pregunto, ¿sí lo estudiaron o no? Solo un vistazo, profe, a lo del Sí, pues, corolario. sí, pero sí les compartí ese material, ¿verdad? Creo que fue el primer archivo que les compartí en el Classroom. Sí, se llama apuntes. Sí, el que dice apuntes. Eh, bueno, ahí se ve todo esto, lo que es un corolario, lo que es un teorema, lo que es un axioma, lo que es un postulado. Si yo estoy estudiando matemáticas y no entiendo lo que son esos conceptos, pues andamos mal. Sí, entonces yo espero que sí los hayan estudiado y esto se los comento porque comparte uno información en el Classroom que no ven, algunos sí, hasta ponen ahí sus comentarios de muy interesante esto y lo otro, pero hay otros que no. Lo mismo pasa también con los vídeos que dejamos para, para los exámenes. Y digo que algunos no los ven porque algunos se ponen a googlear cuando pedimos la evaluación. ¿Sí? Entonces, uno se da cuenta de todo, ¿no? Pero en fin, ahorita luego hablamos de eso. Un corolario es precisamente una deducción que se hace de un teorema que previamente ha sido comprobado o demostrado. Podemos pensar que los corolarios son como teoremas deducidos de otros teoremas. Entonces, estos son dos corolarios que se deducen del teorema anterior. Y esos corolarios dicen, un múltiplo constante de una solución también es una solución. O sea, es lógico. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que la combinación lineal de varias soluciones de una ecuación homogénea es solución, el múltiplo escalar de cualquiera de ellas también lo va a hacer. Luego dice, una ecuación diferencial lineal homogénea tiene siempre la solución trivial. Eso también es verdad. ¿Por qué? Porque toda ecuación diferencial homogénea tiene por solución a la trivial. Entonces, cualquier múltiplo escalar de la trivial, que es el cero, va a ser solución. Entonces, efectivamente. Aquí hay otro concepto muy importante, que es el de
dependencia lineal e independencia lineal. Este tema se estudia muy a fondo en álgebra lineal, ¿sí? O sea, aquí lo vamos a retomar nuevamente. Dice, un conjunto de funciones es linealmente dependiente en un intervalo i si existen constantes no todas cero, tales que la combinación lineal de ellas sea cero, o lo que es lo mismo, el cero se puede expresar como una combinación lineal de dichas funciones. Si esto es posible, se dice que son linealmente dependientes en ese intervalo. Ahora, si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente en dicho intervalo, se dice que son linealmente independientes. Es decir, son linealmente dependientes cuando el elemento nulo, que es el cero, acuérdense que estamos en los reales, entonces el cero se puede expresar como una combinación lineal de ese conjunto de funciones donde los escalares no son todos cero. No son todos cero. En esas circunstancias va a ser linealmente dependientes. Si solo es posible que el cero se represente como una combinación lineal, pero donde las constantes son todas cero, entonces va a ser linealmente independiente. Ahora, este concepto tiene aplicaciones geométricas muy importantes, muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí podemos observar que en la inciso A tenemos una función f1 y una función f2. Básicamente la función f1 es la función identidad porque es la función x, mientras que la función 2 es la función valor absoluto. Bien, estas dos funciones van a ser linealmente dependientes de 0 a infinito. A ver, de hecho, creo que aquí es lo que dice. Vamos a ver. Aquí está. El conjunto es linealmente independiente. A es linealmente independiente de menos infinito a infinito. El conjunto es linealmente independiente. Sí, porque vamos a ver. A ver, vamos a explicar. Estamos diciendo que f1 es la función identidad y f2 es la función valor absoluto. Ahora, la función valor absoluto se puede descomponer en dos partes. En x, si x es mayor o igual que 0, y menos x, si x es menor o igual que 0. Perdón, es menor que 0. Esta es la definición de la función valor absoluto. Entonces vamos a analizar por intervalos. De menos infinito a 0 sería así. C1 por F1 de x más C2 por F2 de x igual a 0. Esta combinación lineal, si es válida para C1 y C2 iguales a 0, va a ser linealmente independiente. Independiente, porque son dependientes cuando no todas son 0. A ver, entonces, en este intervalo, F1 pues es X. Y en este intervalo, estamos aquí, F2 va a ser así. Va a ser así. Factorizo X, me va a quedar así. Ahora, esto debe de ser 0. Para que X valga 0,
se necesita que C1 menos C2 valga 0. Y entonces podemos darnos cuenta que si C1 vale 0 y C2 vale 0, o sea, todas son 0, voy a obtener el 0. Si C1 y C2 ambas son 0, me va a quedar X por 0, pues me va a dar 0. Entonces quiere decir que en este intervalo son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque la idea es que el elemento nulo de los reales, que es el 0, al expresarlo como una combinación lineal de esas funciones, se satisfaga para todas las constantes iguales a 0. Entonces, si son 0, efectivamente así va a ser. Bien, vamos a ver qué pasa ahora en el intervalo de 0 a infinito. ¿Por qué tengo que hacerlo en estos intervalos? Porque si se fijan, la F2 cambia. Tiene dos comportamientos precisamente en esos intervalos, por eso es que tengo que analizarlos así. En este intervalo me va a quedar igual esto, pero entonces sería C1 por X, F1 vale X, más C2 por F2X, y F2X en este intervalo es X. ¿Qué puedo hacer ahí? Pues lo que puedo hacer es factorizar X y me va a quedar C1 más C2 y debe de ser 0. ¿Esto cuándo va a valer 0? Cuando C1 más C2 valga 0. Significa que si C1 vale 0 y C2 vale 0, obtendría yo X por 0, me va a dar 0, por lo tanto son linealmente independientes también en este intervalo. Ahora una cosa, en este intervalo sí cojo el 0, perdón, aquí sí cojo el 0. ¿Por qué? Porque para, para valores mayores o iguales que 0 se comporta como X. Entonces aquí sí incluye el 0. Bien. Entonces yo tengo que son linealmente independientes en este intervalo y linealmente independientes en este intervalo. Si yo uno estos dos conjuntos, obtengo todos los reales. Por eso es la conclusión del libro, que van a ser linealmente independientes. A ver, vamos a ver si hay algún otro ejemplo. Bueno, ahorita creo que se retoman más. Dice soluciones de ecuaciones diferenciales. Dice, estamos interesados principalmente en funciones linealmente independientes o con más precisión, soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial lineal, aunque se podría apelar siempre en forma directa a la definición 4.1.1. Resulta que la cuestión de si el conjunto de n soluciones y1 hasta yn de una ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden es linealmente independiente, se puede establecer en forma un poco mecánica usando un determinante. Y ese determinante es este que tenemos aquí, el famoso Bromskian. ¿Qué es el Bromskian? Bueno, el Bromskiano es lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo n funciones que tienen al menos n-1 derivadas. Aquí una cosa muy importante. Estoy observando que tengo un conjunto de n funciones, donde todas ellas tienen por lo menos n-1 derivadas. Entonces estoy relacionando el tamaño del conjunto con el orden máximo de cada una de ellas. Eso es importante. Bien, entonces el determinante de esas funciones, fíjense bien, que se representa con una W mayúscula y entre paréntesis las funciones, de tal suerte que el determinante es esas funciones
pero cuyos renglones corresponden al orden de la n-1 derivada. Observen, ¿a qué me refiero con eso? De que el primer renglón está constituido por las funciones. El segundo renglón por las primeras derivadas. El tercer renglón por las segundas derivadas. El cuarto renglón por las terceras derivadas. Así, de tal suerte que el último renglón van a ser las derivadas de orden n-1. ¿Sí? Entonces voy a tener una matriz cuadrada y obviamente el determinante de esa matriz es el Browskiano. Entonces, esto es el Browskiano, es un determinante donde los renglones corresponden, bueno, las columnas corresponden a la función correspondiente y los renglones a la derivada enésima menos 1 de dicha función. Eso viene siendo el Browskiano. Ahora, ¿para qué me sirve esto del Browskiano? Bueno, aquí vamos a ver el por qué. Dice, si yo tengo n, bueno, y1, y2 hasta yn, que son n soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden en un intervalo y, el conjunto de soluciones es linealmente independiente si y solo si el Browskiano es diferente de 0 para todo x en el intervalo. ¿Por qué es importante esto? Porque las soluciones de una ecuación diferencial deben ser linealmente independientes. Es lo que acabamos de ver acá arriba. Estamos interesados principalmente en funciones linealmente independientes, o con más precisión, soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial lineal. Entonces, el Browskiano me permite averiguar si esas soluciones son linealmente independientes o no. ¿Sí? Entonces, una forma de hacerlo es precisamente aplicar el Browskiano a esas n soluciones de una ecuación diferencial de orden n. Este criterio también es sumamente importante. Dice, supongamos que yo no, lo acabo de ver, perdón. Este ya lo acabo de explicar. Es este de acá. Conjunto fundamental de soluciones. Dice, cualquier conjunto y1, y2 hasta yn de n soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden en un intervalo i es un conjunto fundamental de soluciones en dicho intervalo. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una ecuación diferencial lineal de orden n y de la misma forma tengo n soluciones de esa ecuación diferencial, entonces si esas soluciones son linealmente independientes, constituyen un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial, obviamente en el intervalo de validez en el cual estén definidas. Eso es lo que nos dice este concepto. Bien, aquí hay otro teorema, dice, existe un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden en un intervalo i. Básicamente este teorema lo que nos está hablando es de que pues tenemos la certeza de que en realidad una ecuación diferencial homogénea va a tener un conjunto fundamental de soluciones. Ya vimos que un conjunto fundamental de soluciones es un conjunto de soluciones linealmente independientes. Luego aquí viene solución general. Dice, si yo tengo de y1 hasta yn un conjunto fundamental de soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden en el intervalo i, entonces la solución general de la ecuación en dicho intervalo va a ser la combinación lineal de ese conjunto fundamental en dicho intervalo. Luego viene este concepto de ecuaciones no homogéneas, pero primero vamos a estudiar las homogéneas para que después analicemos las no homogéneas, porque de otro modo
se nos va a juntar todo. A ver, vamos a hacer uno de aquí del 1 al 4. Bueno, pasamos a estos. Encontrar un intervalo tiene solución única. A ver, uno Los de primeros estaban bien, profe. ¿sí? Los primeros estaban bien, disculpe. Ya vamos a hacer uno del 13 al 14, al fin y al cabo pues, se les hicieron muy fáciles. Dale. ¿Cuál dijo, profe? ¿Del 13 y 14? ¿No? Bueno, Yo diría que el 13, profe, para checar el resultado. ¿quién quiere leer el encabezado del ejercicio? En los problemas 13 y 14, la familia de dos parámetros dada es una solución de la ecuación diferencial que se indica en el intervalo menos infinito más infinito. Determine si se puede encontrar un miembro de la familia que satisfaga las condiciones en la frontera. Ok. A ver, entonces, Y es igual a C1. para la próxima voy a empezar a contar el tiempo, como le hice ahorita. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Ya se quedó, profe? Bien. Seguimos entonces con las siguientes. Determine si el conjunto de funciones es linealmente independiente en el intervalo de menos infinito a infinito. Voy a preguntar por última vez cuál hacemos. Si no me dice nada, ya nada más voy a empezar a explicar al vídeo. Sale. El 15, profe. Lee el encabezado, por favor. En los problemas 15 a 22 determine si el conjunto de funciones es linealmente independiente en el intervalo de menos infinito a infinito. F de 1 de x es igual a x. F2 de x es igual a x cuadrada. F3 de x es igual a 4x menos 3x al cuadrado. 4x menos 3x al cuadrado. Menos 3x al cuadrado. Ok. Bien. Se supone que esas funciones hay que averiguar si son linealmente independientes en el intervalo de menos infinito a infinito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con el Bromskiano. Bromskiano de esas funciones, ya nada más las voy a
Ya no voy a poner F1, F2, F3, ya los voy a poner directamente así. Es el determinante. Obviamente va a ser un determinante 3 por 3. ¿Por qué 3 por 3? Porque tengo tres funciones. La dimensión del determinante va a ser igual al número de funciones que voy a analizar. Ok. ¿Quién es el primer renglón? El primer renglón son esas funciones. X, x cuadrada, 4x menos 3x cuadrado. El segundo renglón son la primera derivada de esas funciones. Por lo tanto sería 1, 2x, 4 menos 6x. El tercer renglón sería la segunda derivada, que es la derivada de orden n-1, porque n es 3. Y entonces va a ser 0, 2 menos 6. Ahí está. Entonces se cumple el requisito de que tienen por lo menos n-1 derivadas. Bien, voy a obtener ese determinante. Si yo hago el determinante, va a ser este por este por este. Me va a dar menos 12x cuadrado. Más este por este por este. Va a ser 2 por esto. 8x menos 6x cuadrado. Más este por este por este. 0. ¿Verdad? Este por este 0. Luego, los negativos. Este por este 0. Este por este más 6x cuadrado. Este por este va a dar menos 2x por esto. O sea, menos 8x más 12x cuadrada. Ese sería el determinante. Vamos a simplificarlo. Bueno, lo voy a simplificar acá. Se cancelan estas. Se cancelan estas. Se cancelan estas. ¿Cuánto me da? 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que, acuérdense, habíamos dicho que si el Bromskiano, a ver, eso está acá, se los. Dice, el conjunto de soluciones es linealmente independiente si y solo si el Bromskiano es diferente de 0 para toda x en el intervalo. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí es igual a 0 para todo x del intervalo. Entonces, la conclusión sería que estas son linealmente dependientes, no linealmente independientes. Son linealmente dependientes. A ver, ¿qué número de ejercicio es? El 15, profe. A ver, vamos a ver, aquí tengo el libro. Estas son linealmente dependientes, entonces. Es el 15 del 4.1. A ver, vamos a ver. Son linealmente dependientes. Lo que nos pedía el libro era que averiguáramos si son linealmente independientes, fíjense, pero aquí son linealmente dependientes. Porque dice, si el conjunto de funciones es linealmente independiente, la respuesta es no. Son dependientes. ¿Por qué son dependientes? Porque el Bromskiano siempre es cero, independientemente del valor de x. ¿Ok? Sí, profe, ok. Bien, vamos a continuar. Eh, perdón.
A ver, bueno, comparto el libro. Ok, ya hicimos uno de esos, entonces ven los de acá. A ver, uno del 23 al 30. Sale. ¿Cuál? El 23, profe. ¿Cuál? El 23. Pues uno más adelante, ¿no? O sea, El 26. de preferencia que sea impar para que lo chequemos. O sea, y ustedes vayan avanzando. El 29. Bueno, a ver, ¿puedes leer por favor el encabezado del ejercicio? Los problemas 23 a 30 compruebe que las funciones dadas forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial en el intervalo que se indica. Forme la solución general. Ok. A ver, entonces díctamelo, por favor. La 27, profe, ¿le parece bien? ¿Sí? Ok. X cuadrada X cuadrada por la segunda derivada de Y menos 6X por la primera derivada de Y más 12Y igual a 0. Dos puntos. E a la X sobre 2, coma, X, E elevado a la X a la sobre 2, coma, con intervalo de menos infinito a infinito. Bien. A ver, aquí vamos a revisar varias cosas. Primero, No, profe, ¿sabe qué? Me confundí. Le ok. dicté una parte del 26. Una disculpa. Entonces, ¿cómo es? A ver, se lo voy dictando así. X cuadrada por la segunda derivada de Y menos 6X por la primera de Y más 12Y igual a 0. ¿Hasta ahí va bien? Sí, Ok. Entonces me confundí en lo siguiente. Era X cúbica sí, coma X cuarta sí, y el intervalo de 0 a infinito positivo. de cero a infinito. Bien. Ujú. Ok, vamos a ver. Pasa nada, pasa nada. Si observamos, esta es una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden. Lineal homogénea de segundo orden. ¿Sí? Bien. El libro nos está diciendo que comprobemos que estas son soluciones de esta ecuación diferencial. ¿Cómo? Sí, porque nos pide eso. A ver, ¿pudieras leer de nuevo, por favor? Sí, en los problemas 23 a 30, compruebe que las funciones dadas forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial en el intervalo que se indica. Ok. Forme la solución Entonces, general. ok. Vamos a ver. Primera derivada, vamos a llamarle así. Y1 x cúbica. ¿Por qué? Porque es la primera solución. Saco su primera derivada, saco su segunda derivada, y lo que voy a hacer es sustituir para ver si la satisface. Si sustituyo va a ser x cuadrada por la segunda derivada menos 6x por la primera derivada más 12 por la y. Ahí está. Vamos a hacer cuentas. 6x cúbica menos 6, 18, perdón, menos 18
x cúbica más 12x cúbica, esto me da 0. ¿Qué significa? Que efectivamente esta es solución de la ecuación diferencial porque la satisface. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Vamos con la segunda. La segunda es x cuarta. Hago lo mismo. Su derivada. Su segunda derivada. Sustituyo en la ecuación diferencial. X cuadrada por 12x cuadrada menos 6x por la derivada más 12y. ¿Cuánto me da? 12x cuarta menos 24x cuarta más 12x cuarta, pues me da 0. Sí es solución. Las dos son soluciones. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Ahora, para comprobar que son que constituyen un conjunto fundamental de soluciones, tienen que ser linealmente independientes. ¿Cómo voy a responder a esta pregunta? Aquí ya me está dando un intervalo de validez en el cual estas ecuaciones diferenciales satisfacen a la ecuación diferencial. De hecho, el más grande es todos los reales, pero bueno, aquí ya me está diciendo este intervalo. Ok, ¿qué voy a hacer entonces para averiguar si efectivamente son un conjunto fundamental? Tengo que sacar su Bromskiano. Su Bromskiano. Entonces, su Bromskiano va a ser un determinante 2 por 2. Primer renglón, las funciones. Segundo renglón, sus derivadas. Y obtenemos el determinante. 4x sexta menos 3x sexta. ¿Y esto cuánto me da? Me da x sexta. Ahora, yo observo que x sexta, efectivamente, el Bromskiano, pues para que me entiendan, el Bromskiano que es x sexta es diferente de 0 para todo x que pertenece a ese intervalo. ¿Sí están de acuerdo? Porque no estoy cogiendo el 0. Entonces, x sexta, que es el Bromskiano, siempre va a ser diferente de 0 en ese intervalo. ¿Sí se entiende o no? Sí, profesor, lo necesito. Por lo tanto, sí constituye un conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación diferencial en ese intervalo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Aquí una cosa muy importante. Yo les había dicho que estas soluciones tienen un intervalo de validez de menos infinito a infinito. ¿Están de acuerdo que de menos infinito a infinito son válidas, sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Sin embargo, en ese intervalo no van a constituir un conjunto fundamental de soluciones. ¿Por qué? Porque si yo digo que es de menos infinito a infinito, estoy incluyendo el 0. Y en x igual a 0, el Bromskiano va a valer 0. Va a valer 0. Y para que sea un conjunto fundamental tiene que ser diferente de 0 para todo valor de dicho intervalo. Por eso es que de menos infinito a infinito no sería un conjunto fundamental. Pero de 0 a infinito sí. Como puede serlo de 1 a infinito, de 100 a infinito, de 5 a 10, etcétera. ¿Se entiende o no? Profe, ya tengo que constituir. Sí, Sí, profe. Sí, por eso es importante tener cuidado con los intervalos de validez. Bien.
Profe, hay una pregunta. ¿Es Mande. Gronskiano así como tal o determinante Gronskiano? Bromskiano. Es, el nombre es Bromskiano. Sí, porque el Bromskiano es un determinante, pero no todo determinante es un Bromskiano, ¿verdad? ¿Vale? Sí, ok. Entonces, Nada más para... el Bromskiano es un determinante cuyos elementos eh, pues son funciones, de tal suerte que el primer renglón son las funciones y los n-1 renglones van a ser las derivadas correspondientes en orden a esas funciones. De hecho, el Bromskiano recibe ese nombre porque lo descubre un matemático eh, polaco, Bromski, así se apellidaba. Creo que aquí viene incluso en su libro como lectura. A ver, déjenme ver dónde. Si viene por aquí. Ah, caray. Yo me acuerdo que sí venía explicado eso. A ver, permítanme. Sí, está bien. Los de Dios el Bromskiano. Me acuerdo que sí venía explicado aquí. Bueno, eh, debe de estar por ahí. Pero se llama así por el matemático que lo propuso, que lo descubre. Ahora, ¿por qué el determinante? Muy sencillo, muy sencillo. Está sencillo de entender esto del Bromskiano. Cuando ustedes vieron álgebra lineal, recuerden que este, vieron ustedes precisamente sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí se acuerdan que vieron esa unidad? Pues obviamente es una de las fuertecitas de esa materia. Bien, cuando vieron sistemas de ecuaciones lineales en álgebra lineal, se dieron cuenta que uno de los teoremas principales de ese tema era que un sistema de n ecuaciones con n incógnitas tiene solución única si y solo si el determinante de la matriz de coeficientes era diferente de cero. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Por qué? Porque básicamente es el método de Kramer. Acuérdense que en la regla de Kramer, que es uno de los métodos utilizados para resolver sistemas de ecuaciones, lo hacemos mediante determinantes. Entonces, las variables son iguales a los determinantes del sistema modificado por esa variable entre el determinante de la matriz de coeficientes. Entonces, para que existiera solución, para que estuviera definida ese valor, esa variable, el determinante de la matriz de coeficientes tiene que ser diferente de cero. Pues bien, básicamente vendría siendo eso. Si se fijan, estamos sacando el determinante de lo que vendría siendo el sistema de ecuaciones. Obviamente se va a decir, pero aquí donde hay un sistema de ecuaciones, es que aquí tenemos una ecuación diferencial que donde la idea es encontrar las soluciones. Si yo lo puedo resolver como un sistema donde, si se fijan, estoy derivando esas soluciones para ver si satisfacen ese sistema. Es como decir, eh, el Bromskiano es el determinante de la matriz de coeficientes
del sistema de ecuaciones que se obtiene a partir de la ecuación diferencial. ¿Sí? Si gustan, de hecho viene ahí la demostración, o bueno, viene tratado un poquito con mayor profundidad lo que viene siendo el Browniano. Si quieren, mañana lo retomamos. ¿Sale? Profe, estaría bien. Ok, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Pero sí necesito, por favor, que no se duerman. Porque si yo, por ejemplo, les pregunto y veo que se tardan, digo, bueno, pues estos están dormidos o no están aquí o qué onda. Sí se entiende que se saca uno de onda, ¿no? Sí, profe. Sí, profesor. Tiro, Profe, hay que estar al tiro. O sea, es como, por ejemplo, ustedes me preguntan de la clase y yo les sigo, pues lo saco de onda, como que no se vale, ¿no? ¿O Sí, sí? profe, una disculpa. No, pues pónganse pilas, por favor, ¿no? Profe. Por ejemplo, ahorita faltan muchos, nada más son 23. A ver, permítanme, déjenme tomarle un pantallazo aquí porque está faltando muchos de ustedes y eso no, no está bien. Fíjate, se fueron de pinta, ¿sí o no? Bueno, yo creo. unos compañeros míos, profe. Aquí fueron los sabe. ¿Cuántos hay en el grupo, profe? Son como 35. Ahorita nada más hay 21. que fueron saliendo. Bueno, que pasen buena tarde. Nos vemos nuevamente mañana. Hasta mañana, profe.